Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Agradecerles mucho por su participación en este webinar de economía circular, justamente dirigido para el sector industrial. El objetivo es resaltar la importancia de contar con políticas internas y un sistema de gestión que asegure la implementación de prácticas de economía circular. En esta ocasión vamos a contar con tres ponentes de alta calidad. El primero de ellos va a ser el ingeniero Daniel Heredia, que es consultor del Banco Mundial. Él ya cuenta con más de 12 años de experiencia. Él nos va a hablar un poco sobre los principios de la economía circular y también el marco conceptual aplicado a las industrias. De ahí procederemos con la experta en economía circular, la señorita Melanie Valencia. Ella nos va a hablar un poco sobre las herramientas para la implementación de economía circular y culminaremos este webinar con Cintia Rodríguez. Ella es directora de Ambiente de Cámaras, Industrias y Producción y nos va a hablar sobre las ventajas competitivas de las industrias. Al final del webinar daremos un espacio justamente para las preguntas. Si es que en el transcurso de este surgen, pueden tranquilamente colocarlo en el chat que tenemos aquí habilitado y lo trataremos al final. Entonces, vamos a dar paso, por favor, a Daniel Heredia. Como les comentaba, él es ingeniero geógrafo y del medio ambiente, es magíster en estudios socioambientales en la Flaxo. Él cuenta ya con más de 12 años de experiencia en procesos de control ambiental industrial, así como el fomento de la ecoeficiencia de la industria. Ha basado sus investigaciones del desempeño ambiental industrial, ha ocupado cargos como coordinador de licenciamiento ambiental en la Secretaría de Ambiente del DMQ, ha sido director del control ambiental en el Aeropuerto Internacional Mariscal de Sucre, es director de reconversión de ambiental y tecnológica en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, desde donde coordinó la ejecución de la hoja de ruta hacia la Estrategia Nacional de Economía Circular y la publicación del Libro Blanco de Economía Circular. Actualmente se desempeña como consultor para el Banco Mundial en materia de cambio climático y su relación con el sector industrial y como profesional ambiental de la Fundación ACRA para el impulso de la aplicación de economía circular. Entonces, previo a eso, vamos a presentar al ingeniero Marco Acosta, que él es el CEO de Grupo Acosta. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar sobre economía circular. ¿Por qué Grupo Acosta está haciendo esto, no? Pues por el 29 de julio. El 29 de julio, este día del año 2021, del año que estamos transcurriendo, nos gastamos todos los recursos que la naturaleza es capaz de generar en este año, ¿no? Entonces, a partir de ese día, lo que consumimos es deuda ecológica. Desde ese día estamos sobregirados de recursos naturales. Esto significa que vivimos como que si tuviéramos 1.75 planetas. De hecho, en países como Estados Unidos requieren 5 planetas y en la Unión Europea 2.8 planetas, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto? En cambios en el clima, con las consecuencias devastadoras que vemos. Hemos roto el equilibrio de la atmósfera por contaminación de CO2, se están derritiendo los polos, los glaciales, está apareciendo basura a más de 1000 metros de profundidad en los océanos, donde no llega ni la luz del sol. Ya hay un cinturón incluso de basura girando alrededor del planeta, que es la basura espacial. En estos últimos 50 años han desaparecido más del 50% de la diversidad mundial. En estos últimos 50 años, la población mundial ha aumentado en 121%. En estos últimos 50 años, el Día de la Deuda Ecológica, que en este año es del 29 de julio, se ha ido acortando cada vez más. Y esto coincide con la fuerza que tomó el cambio en el comportamiento de consumo de la humanidad, ¿no? A partir de los años 60, 70. Como ustedes ven, la fórmula es clara. La salud del planeta es igual a lo que la naturaleza regenera menos lo que consumimos. Entonces, paradójicamente, las palabras ecología y economía comparten la misma raíz, eco, que viene del griego oikos, que significa casa, hogar. Entonces, la economía es la gestión de los recursos que tenemos en la casa, en el hogar. Y la ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con esa casa, con su entorno, con la naturaleza. Entonces, es un auténtico sinsentido que el modelo económico que seguimos suponga la destrucción del planeta en el que vivimos. Entonces, hasta que la economía y la ecología no se den la mano, estamos por el camino equivocado. Esta es la razón fundamental de que Grupo Acosta esté organizando este webinar, ¿no? Aportar de alguna manera al cumplimiento de la Agenda 2030, más aún cuando ya se acerca la COP26 en Glasgow,
Y les invitamos a reflexionar sobre todos los temas que van a exponer los expertos que ya Vanessa los presentó. Y si bien la circularidad, el ecodiseño van disminuyendo estos impactos, siempre estará la R de rechazar, ¿no? Siempre estará presente. Entonces, eso no se soluciona cambiando, sino los patrones de consumo. Por una lógica, la circularidad tampoco es infinita, ¿no? Porque siempre se genera entropía, y si bien la energía no se crea ni se destruye, si gana entropía, deja de ser útil. Entonces, esto metido en el análisis económico, entendemos que la circularidad debe venir necesariamente acompañada por un cambio en los patrones de consumo. Hay que ponerle un freno, hay que embragar, cambiar de marcha, ir más despacio en el modelo actual para que los esfuerzos de circularidad que se hagan también generen sustentabilidad en nuestra vida, ¿no? Para el planeta. Dicho esto, damos la bienvenida nuevamente a nuestros expositores y por favor reflexionemos sobre los temas que vamos a escuchar esta tarde. Gracias. Promover este espacio para webinar. Entonces, por favor, el magíster Daniel Heredia. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes en este webinar. Un saludo muy cordial para Marco y Vanessa y el agradecimiento al Grupo Acosta por esta invitación y un agradecimiento también por la iniciativa que han tenido por presentar en esta tarde pues esta temática que nos atañe no únicamente al sector industrial sino a todos los ciudadanos en general. También un cordial saludo para mis colegas panelistas, un gusto compartir con ustedes esta tarde. Bueno, como bien mencionó Vanessa, yo voy a hacerles una presentación lo más breve posible sobre la economía circular, una introducción en su aplicación en las industrias. Entonces vamos a repasar el concepto de economía circular muy brevemente, la importancia y la relevancia que tiene la economía circular de manera general en nuestras vidas y las estrategias conceptuales de la economía circular aplicadas en el sector de la industria. Pues bueno, Marco creo que dio una introducción bastante acertada sobre el estatus en el que nos encontramos a nivel planetario y de allí que tenemos que llegar a tener esta verdadera armonía entre la economía y el cuidado de nuestro planeta y además también pues la justicia social a nivel de derechos humanos. Entonces, la economía circular es justamente este panorama, este paradigma que viene a romper un modelo de producción y consumo lineal que lo que ha hecho es devastar nuestros recursos naturales, devastar nuestras fuentes de agua, nuestro aire, nuestro suelo, la biodiversidad en general, la vida submarina. Entonces, es importante poder romper este esquema de consumo de recursos naturales, de materias primas de manera indiscriminada y también, pero pensándolo en disminuir la cantidad de desperdicios que se generan durante toda esta cadena de producción y consumo. De allí que la economía circular se puede resumir en esta frase de Adriana Zacarías que dice que tenemos que inspirarnos de la naturaleza donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo. Entonces, allí recae uno de los principales pilares de la economía circular, que es pensar de manera acertada, diseñar nuestros procesos y nuestros productos de tal manera que evitemos la mayor cantidad de desperdicios y así podamos combatir estos problemas que actualmente tenemos en nuestro planeta, ¿no? Entonces, los principales pilares de la economía circular se basan en esta concepción de eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Por un tema ambiental, obviamente, pero también porque económicamente es lo más acertado. Siempre eliminar los residuos, prevenir la contaminación va a ser más barato que al final del tubo tratar estos contaminantes. Entonces, mientras más, seamos más óptimos en nuestro proceso de producción, en toda la cadena de suministros, inclusive, y si prevenimos la contaminación con este diseño de procesos y también pensando en que nuestros productos no lleguen a convertirse en un desperdicio, va a ser mucho más económico que dejarlo todo a la deriva y al final, cuando ya nos encontramos con un problema de contaminación grave, recién tratar de solucionar el tema.
El segundo pilar es mantener los productos y materiales en uso. Justamente ahí radica el tema de la circularidad. Entonces, cuando un producto termina una fase de su vida útil, la idea justamente desde el diseño es que este producto sea reinsertado en la misma cadena o en otras cadenas productivas, sea como materia prima, o sea como un insumo de producción, o sea como un material que se lo puede recuperar y reconvertir en otro bien que puede estar puesto a nuestro servicio. Entonces, que no deje, o más bien dicho, dejar que este producto se mantenga en uso, no dejar que se convierta en un desperdicio es de uno de los segundos pilares y eso justamente es lo que nos permite la circularidad. Y finalmente, regenerar los sistemas naturales. Al prevenir la contaminación, al reducir los desperdicios y al mantener los materiales en uso, e inclusive podríamos hablar también de la energía en uso, estamos también obviamente encaminándonos para regenerar nuestros ecosistemas, para regenerar nuestros mares, prevenir la contaminación de nuestros ríos, mejorar la calidad de nuestros suelos, en sí, mejorar los ecosistemas que nos permiten a los seres humanos y a los demás seres vivientes mantenernos en este planeta. La economía circular, como ustedes ven en los gráficos, se contrapone con la economía lineal, donde la cantidad de desperdicios que se generan es bastante abultada. La economía de reciclaje, que es en lo que hemos estado inmersos en estos últimos 20 años, en el separar nuestros desechos, colocarlos en contenedores específicos, poder entregar estos recicladores, ha tenido un impacto positivo, pero no ha llegado o sea, no ha sido suficiente. La cantidad de desperdicios sigue siendo muy elevada. Y con el concepto de economía circular en el que se valoriza, o sea, se les da un nuevo valor, se les da una mejor mirada a estos residuos, pensándolos como un recurso, pues efectivamente se podrá llegar a tener esta disminución significativa de la cantidad de desperdicios generada. Como les mencionaba, estamos inmersos en una economía con un modelo lineal donde explotamos materias primas, producimos, se consume y se generan muchos desechos. Y los impactos están ahí, como lo mencionó Marco, en estos últimos 50 años la devastación en la naturaleza ha sido elevada y los impactos para el ser humano también han sido importantes porque el cambio del clima es una situación que afecta de manera global y de una manera bastante importante, aunque no lo sintamos de manera tan fuerte en estos momentos. Pero en los próximos años, si las cosas continúan así, imagínense lo que es que el nivel del mar suba y desaparezcan ciudades o que perdamos las fuentes de nuestros casquetes polares, nuestros casquetes glaciares. Va a ser un impacto bastante fuerte. La cantidad de inundaciones, las sequías, es algo que va a incrementar la pérdida de la biodiversidad, incrementar el desperdicio y generar que nuestra vida y nuestras condiciones de trabajo sean mucho más vulnerables que de lo que ya son ahora. Entonces, la economía circular justamente viene a romper con este esquema y a través de estos tres componentes principales que tiene la economía circular y disminuyendo la cantidad de residuos, disminuyendo la cantidad de contaminación que se genera en los modelos de producción y consumo, poder generar esta prosperidad económica, proteger el ambiente y facilitar de esta manera el desarrollo sostenible, justamente haciendo que los residuos se reinserten como materia útil, como materia prima, como insumos, como recursos en nuevas cadenas de producción. Perdón. En nuestro país la economía circular ha tenido una relevancia bastante importante, principalmente desde el año 2019, donde se empezaron ciertas acciones a nivel público-privado que impulsaron la carrera de la economía circular para su implementación en el país. Entonces, en el año 2019 se arrancó con un proceso fuerte de difusión. El Seminario Internacional de Economía Circular fue el primer momento de difusión fuerte, contundente, que dio paso a muchos más momentos para discusión, para debate, etc. En el mismo año 2019 se suscribió el Pacto Nacional por la Economía Circular, el cual pues, se constituye como un documento no vinculante, pero que resalta el compromiso de la sociedad desde el sector público, el sector privado, las empresas, las ONGs, la academia, organizaciones de la sociedad civil, para apoyar los esfuerzos, cualquier proyecto y cualquier iniciativa en economía circular bajo 9 ejes que básicamente se simplifican en los 3 pilares de la economía circular en los que les hablé anteriormente.
En el año 2020 se dan algunos pasos normativos como la emisión de la norma técnica INEN para procesos de economía circular. Entonces tenemos ya una norma en el país que nos permite de alguna manera arrancar con una infraestructura de calidad que si a posterior pues se cierra también el círculo con un adecuado sistema de acreditación, las industrias podrán certificar sus procesos o sus proyectos con lineamientos de economía circular a través de esta norma. Y a finales del año pasado también se emitió la ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso como un esfuerzo de economía circular frente a un elemento que puede ser considerado como un residuo crítico o un residuo priorizado que se necesita eliminarlo progresivamente y al mismo tiempo incentivar la innovación para poder generar sus sustitutos y alternativas que no causen los problemas ambientales que actualmente se tienen, ¿no? Anteriormente, obviamente, sí se han emitido otro tipo de iniciativas y normativas que recaen en economía circular, sobre todo para la aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, en el tema de neumáticos, en el tema de plásticos de invernadero, el tema de pilas. Y se está trabajando también para que tengamos normativas de recuperación de aparatos de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos. Está también la normativa para aceites lubricantes y posteriormente para baterías plomoácidas. Y en el año 2021, pues, se dieron algunos pasos bastante importantes porque se publicó el Libro Blanco de Economía Circular, el cual es un documento que contiene lineamientos que permitirán, dentro de 4 pilares, establecer caminos para poder aplicar la economía circular de una manera tácita, una manera medible, con acciones concretas en diferentes ámbitos públicos y privados, hablando de política pública, de incentivos, producción sostenible, consumo responsable, gestión integral de residuos y también financiamiento. Y por otra parte, con el aval del Ministerio del Ambiente se lanzó la plataforma Simbiosis Industriales C, que es un espacio que también ya de una manera concreta permite el intercambio de información acerca de residuos generados por una industria y que pueden ser aprovechados por otra como un insumo para la producción, que justamente esa es la economía circular, ir más allá del reciclaje, sino poder aterrizar en la industrialización de los residuos. Entonces, tanto el libro blanco que fue promovido por el Ministerio de Producción, por la GIZ, por la Universidad de San Francisco y por el Centro de Innovación y Economía Circular de América, junto con la plataforma de simbiosis industrial que lo promovió el Ministerio del Ambiente con ONU Ambiente, CERES y UNACEM, pues son dos podríamos decir, documentos o dos iniciativas que tienen ya temas bastante concretos en su propuesta. Y pues también se emitió la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. ¿Qué podemos resaltar de esta ley orgánica que actualmente se está trabajando en su reglamento para poder aplicar? Dentro del sector industrial existen estos 4 componentes que son de relevancia. La ley exige un registro integrado de transferencia de residuos y materiales que las empresas tendrán que hacerlo a través del Sistema Único de Información Ambiental con la finalidad de poder conocer datos más precisos de cuántos residuos se están generando, qué tipo de residuos y con ello poder establecer estrategias probablemente similares a la de la plataforma de simbiosis industrial para poder llegar a tener una verdadera industrialización de residuos y poder reinsertar estos materiales, poderlos mantener en uso a este tipo a los diferentes materiales que las industrias generan, lo cual pues obviamente también está apalancado en los lineamientos del Libro Blanco y en los pilares de la economía circular. También la ley orgánica establece la generación de normas de responsabilidad extendida del productor para productos prioritarios y obviamente el establecimiento de sus metas correspondientes de recuperación progresiva. Entonces, en el reglamento se tienen que establecer los siguientes pasos para que se genere la normativa ambiental secundaria que determine cuáles son estos productos prioritarios y cuáles serían las metas de recuperación dentro de este esquema que uno de sus principales ventajas es que permite la generación o el fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión que involucran desde una mirada muy concreta de economía circular a los productores, a los importadores, es decir, a quienes ponen estos productos prioritarios en el mercado, a los distribuidores, a los comercializadores, obviamente a los consumidores, para que estos productos sean recuperados de una manera adecuada. Y allí lo importante es que se puede involucrar también a
actores de la economía popular y solidaria, como son los recicladores de base o microempresas que se dedican a la recuperación de residuos y finalmente ingresan a una industria que ocupa estos productos recuperados en las mejores condiciones para su industrialización. Otro punto son las compras públicas circulares. La ley exige que el Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública establezca lineamientos para favorecer en los procesos de contratación a empresas que promuevan o que brinden servicios y productos o insumos que vengan de cadenas de economía circular. Con esto, pues también se esperaría que el nivel de competitividad sostenible en el sector empresarial pues se eleve de tal forma que más empresas establezcan como política de producción a la economía circular y asimismo se pueda fomentar un consumo responsable que permita que los elementos cuando pierden su vida útil puedan ser recuperados y reincorporados en la cadena productiva. Y finalmente, la ley establece al ecodiseño como uno de los temas cruciales. Ecodiseño en bienes y servicios que deberá ser implementado de manera progresiva a través también de normativa productiva secundaria en diferentes ramos de la industria. Y también se deberán establecer metas de ecodiseño. ¿Qué quiere decir ello? Que las industrias van a tener que también ya pensar en los productos que están generando, cómo hacerlos más recuperables, cómo hacer que sus residuos sean susceptibles de reutilización o que sean susceptibles de una remanufactura para poderlos volver a poner en condiciones favorables en el mercado. Entonces, todas estas temáticas establece la ley como una obligación que se deberá asentar obviamente en el reglamento y en la normativa secundaria correspondiente. La economía circular maneja una conceptualidad que involucra algunos ciclos, pensando en los materiales y también en la energía, ¿no? Los ciclos técnicos y los ciclos biológicos. Aquí ustedes pueden ver una modificación de la mariposa de economía circular de la Fundación M. MacArthur, que está publicada en el libro blanco de economía circular, de lo cual pues Melanie Valencia, podríamos decir, es su autora principal, en donde se pueden observar cuáles son estos lineamientos que pueden aportar a cerrar estos ciclos tanto técnicos como biológicos. Entonces, de manera preventiva, ustedes ven que está la regulación que en el país pues ha arrancado con estas normativas que les comenté anteriormente, apoyo técnico y logístico, apoyo social relacionado al comportamiento, reducción de la extracción de materias primas y regeneración de ecosistemas. A través de ello se puede prevenir y poder fomentar que los materiales se mantengan en uso. Para mantener en uso de manera propiamente dicha, tenemos estos elementos en los ciclos técnicos: el reusar, el reparar, el refabricar o la remanufactura. En el ciclo biológico, reducir los desperdicios en la cadena de valor, tanto materiales como energéticos, poder llegar a tener la optimización en la cadena de valor desde las empresas o instituciones que proveen de materias primas, la misma producción y la cadena logística. Para cerrar los ciclos de recuperación y para mantener en uso los materiales, pues en ciclos técnicos tenemos el reciclaje, en ciclos biológicos la recuperación bioquímica, que puede ser aplicada a ciertos componentes orgánicos, y también el compostaje y el biogás como lineamientos que nos permiten la generación de bioenergía y la recuperación energética de ciertos materiales, sobre todo los desechos orgánicos. Y finalmente, en minimización, hablamos de procesos que deben irse reduciendo o desapareciendo progresivamente. Tenemos allí a la incineración y el coprocesamiento. Actualmente es una manera en la cual, sobre todo con el coprocesamiento, se reintegra y se aprovecha la energía de ciertos materiales como residuos de madera, por ejemplo, o residuos orgánicos, que se los utiliza para poder alimentar a hornos, por ejemplo, a calderos. Y finalmente, pues, los rellenos sanitarios y ahora unos vertederos, que efectivamente estos deberían ya estar desaparecidos en nuestra realidad. Ahora, algunas estrategias conceptuales más específicas que la economía circular ofrece y que se pueden aplicar de una manera bastante práctica en las empresas. Entonces, hablamos en términos de ecoeficiencia o la ecología industrial o la producción más limpia, que realmente no son conceptos nuevos, no es algo que ha aparecido recientemente con la economía circular, sino que a raíz de que la economía circular ha tenido este despegue, la ecoeficiencia ha tomado un poco más de importancia porque realmente se ha logrado vincular en la materia económica
el ahorro que le implica a una industria ser más eficiente o optimizar sus procesos o tener un esquema de producción limpia. Se reduce el consumo de energía, se reduce el consumo de combustibles, el consumo de agua en los procesos de producción, obviamente se reducen los desperdicios o los desechos y obviamente se genera también menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ayudando pues a combatir el cambio climático. Aquí unos ejemplos nada más, por ejemplo, con una sustitución por iluminación ecoeficiente, pero existen empresas que han ido un poco más allá y han sustituido el uso de combustibles fósiles y los han reemplazado por energías alternativas, por ejemplo, con biogás, la generación de biogás a través de biogestores y el aprovechamiento de residuos orgánicos o la instalación de paneles solares en toda una línea de producción. Entonces, eso a la larga les genera ahorros, que es lo más importante de poder resaltar, ¿no? Es beneficio económico de la mano del beneficio ambiental. Otra forma de poder llegar a la eficiencia es la reconversión tecnológica, instalando equipos y maquinaria ecoeficientes que consumen menos energía, que simplifican el trabajo o lo hacen mucho más preciso. Aquí es cuando la economía circular se vincula con la industria 4.0, o sea, van muy de la mano porque ambos elementos, la economía circular como la economía digital o la industria 4.0, se complementan adecuadamente en términos de ecoeficiencia. Otro de los conceptos es el ecodiseño y uno de los principales. Como les había mencionado anteriormente, y la ley lo exige así, se tiene que ir pensando no en cómo hacer que los productos tengan una segunda vida útil, por ejemplo, o una tercera, cómo hacer que esos productos cuando terminan su vida útil puedan ser fácilmente recuperados, cómo generar un esquema o este sistema de gestión de responsabilidad extendida del productor para que estos elementos se recuperen y se reincorporen en la cadena y poder de esta manera mantener estos materiales en uso. Pero el ecodiseño también se puede aplicar al proceso industrial, de la mano con lo anterior, con la ecoeficiencia. ¿Cómo hacer que nuestra cadena de producción ocupe la menor cantidad de materia prima, de energía, de agua, y al mismo tiempo también pueda aprovechar los residuos que genera? Ahí en la fotografía ustedes ven un ejemplo de una planta industrial en Europa que ocupa todos los residuos orgánicos de su producción y también las descargas líquidas residuales las ocupa para la generación de energía. Entonces, prácticamente ustedes ven allí una planta energética, la cual se nutre de los residuos que genera esta planta de producción. Entonces, la industria se vuelve autónoma, no necesita de la provisión de energía, no necesita de la red pública y puede generar sus propios insumos energéticos y al mismo tiempo proveer de energía a los sistemas nacionales integrados. Otros conceptos son la logística inversa y la simbiosis industrial. La logística inversa es un concepto muy interesante donde a mi punto de vista radica también mucho o donde se puede visualizar de una manera bastante más clara la economía circular. Y va de la mano con todo lo anterior, sobre todo con el principio de responsabilidad extendida del productor, para la recuperación de los materiales, la recuperación de los productos cuando han terminado su vida útil y a través de una cadena de distribución a la inversa, desde el consumidor hasta la fábrica, poder trasladar en las mejores condiciones estos insumos para que puedan ser nuevamente ingresados en la industria a través de estos procesos de reciclaje, pero pensándolo en un sistema en el que, pues, como les mencioné anteriormente, se pueden involucrar microempresas, se pueden involucrar recicladores de base. Justamente por comentarles, hay un ejemplo bastante interesante de una empresa productora de óxido de cal, y algo muy sencillo. Para poder proveer del óxido de cal a la industria acerera, por ejemplo, ocupaban unos empaques grandotes, súper grandes, nuevos, con un mayor costo, y los cuales al momento de llegar a la acerera, pues se destruían, porque el mismo proceso con la maquinaria y los hornos así lo exigía. Entonces, esta empresa empezó a buscar cómo ahorrar y cómo ver que estos empaques nuevitos se destruyan, o sea, tengan una sola vida. Encontró un proveedor, una microempresa que recupera estos empaques de la industria del papel, que ya no le sirve, le entrega a la microempresa y esta microempresa le entrega a la industria de cal para que estos empaques que serían reutilizados puedan ser reincorporados a la cadena de distribución. Es una cosa sencilla, al menos se le da una segunda vida útil, pero en los análisis realizados, pues la empresa ahorró alrededor del 40% por dejar de comprar empaques nuevos. Se ahorra en términos de transporte también, y el ahorro económico asciende a alrededor de $10,000, más o menos.
Y el beneficio para el planeta, en los cálculos se han evitado más de 6 toneladas de CO2 hacia la atmósfera. Entonces son pequeñas acciones que generan todo este tipo de beneficios ambientales, económicos y sociales. La simbiosis industrial, como ya les había mencionado, promueve la industrialización de residuos para que estos residuos ingresen en industrias y sean ocupados como materia prima, sea energética o sea como un insumo que puede ser transformado o reincorporado como un nuevo producto. En la industria de recuperación de caucho, por ejemplo, de llantas usadas, donde existen algunos sistemas de gestión incorporados, es lo que sucede. Se recuperan las llantas a través de puntos de microempresas de distribución, microempresas de almacenamiento, pequeñas vulcanizadoras, por ejemplo. Se recuperan las llantas, ingresan a las plantas en las que se las tritura, se las convierte en el polvo de caucho o los peles de caucho, los cuales pueden ser transformados en nueva materia prima, las clásicas canchas sintéticas, caminos, algunos objetos que se utilizan como señales de tránsito, pero también se utiliza como coprocesamiento en la actualidad, aprovechando el potencial energético que tienen estos materiales. Y para finalizar, pues, otros conceptos como la remanufactura y la reutilización. Ahí ustedes ven también una cadena similar a la de logística inversa, pero que favorece que un producto sea nuevamente convertido en algo útil. O sea, es decir, si terminó su vida útil, ahí les puse un ejemplo, en el país existe también procesos de sistemas de gestión para la recuperación de cartuchos y tóneres de impresoras, los cuales pierden su vida útil, pero ingresan a la planta, se les hace un leve tratamiento de limpieza, una inspección de calidad, su restauración, reensamblaje y nuevamente ese mismo elemento puede ser reutilizado otra vez en una oficina o en un hogar. En términos de reutilización, las clásicas botellas de plástico que tanto problema también generan por los plásticos de un solo uso, con una adecuada recuperación, el plástico PET, por ejemplo, puede convertirse nuevamente en los pellets de PET para transformarse de nuevo en una botella que la podemos reutilizar. Y en la parte de la derecha ustedes ven hay unos tanques. Esos tanques no son el gas común, sino son gases refrigerantes que se utilizan en diversas industrias, en procesos de refrigeración, cuartos fríos, por ejemplo, o de acondicionamiento de aire. Entonces, existen procesos en los cuales estos tipos de gases, sobre todo cuando están en condiciones puras y son los gases que agotan la capa de ozono y que son controlados por el Protocolo de Montreal, en lugar de comprar más gases y que estos se emitan a la atmósfera, causando la pérdida de la capa de ozono y también un impacto grave en el cambio climático, en el calentamiento global, se los regenera a través de un proceso tecnológico, a través de este aparatito azul que ustedes ven en la fotografía. Se regenera el gas, se limpian impurezas y se los vuelve a incorporar en los mismos tanques para que puedan ser nuevamente ingresados en los sistemas de cuartos fríos o de acondicionamiento de aire. Entonces, realmente existen muchas opciones para diversos materiales, como ustedes ven, desde una botella plástica hasta un tóner de impresora, hasta un gas refrigerante, para favorecer su remanufactura y su reutilización. Y finalmente, la industrialización de residuos, que va de la mano con el tema de simbiosis industrial, de que les había comentado. En el caso de llantas, ustedes ven allí algunas fotografías de cómo se pueden recuperar, en qué se pueden convertir y en qué se pueden reutilizar. Y lo mismo con el tema de residuos. Normalmente se lo asocia a su potencial de convertirlo en compost para fertilizar suelos o utilizar su potencial energético para convertirlo en biogás y bioenergía. Pero miren, aquí hay un ejemplo de un proyecto que también se lo está trabajando en el país, que es la recuperación de residuos orgánicos de la agroindustria para poder hacer crecer estas larvas de mosca soldado. ¿Y para qué sirven estas larvas de mosca? Son fuente proteínica que luego se transforma en alimento animal, en alimento para la industria piscícola, por ejemplo, donde se deja de ocupar alimentos, este tipo de alimentos tradicionales y se utiliza estos alimentos que provienen de cadenas circulares, orgánicas y con una calidad mucho mejor que los alimentos sintéticos. Hasta allí mi presentación acerca de este marco conceptual aplicable al sector industrial dentro de la economía circular. Quedo atento para las preguntas al final. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Para cualquier inquietud, pues ahí está mi correo electrónico. Nuevamente, muchas gracias a Marco, a Vanessa y al Grupo Acosta por esta oportunidad. Muy buenas tardes con todos. Agradecemos mucho al magíster Daniel Heredia, nuestro gestor en economía circular, por tan valioso aporte.
Ahora vamos a proceder con la experta técnica en economía circular, Melanie Valencia. Ella es candidata doctoral en economía circular inclusiva por KU Leuven en Bélgica. Fue consultora líder para la construcción del Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador. Melanie fue nombrada innovadora del año en 2016 por el Massachusetts Institute of Technology por su colaboración en investigación biotecnológica en Columbia University, en la que combinaba métodos de saneamiento con aprovechamiento de biorecursos. Es docente en cambio climático, salud pública, innovación y economía circular. Fue además fellow para Project Drawdown en New York Times, bestseller para establecer estrategias de mitigación al cambio climático. Ha sido facilitadora, keynote speaker y organizadora de eventos como Hacking Medicine, Encuentro Basura Cero Latinoamericano, entre otros. Daremos paso entonces, ella nos va a hablar sobre las herramientas para implementación de economía circular. Nuevamente también agradecer a los participantes. Al final podremos atender sus preguntas, como vemos de Jimena León. Damos paso, por favor, a Mela. Muchísimas gracias, Vanessa, por la introducción y al Grupo Acosta, a Marco, por esta iniciativa. La verdad es lo más importante y la herramienta clave es la inspiración. Entonces, procedo con presentación. Espero todos estén viendo en este momento. Algo importante, claro, que mencionaba Marco al principio es que hemos sobrepasado varios límites planetarios y en este año, justamente en julio, tuvimos el Día del Sobregiro, pero hemos sobrepasado los límites planetarios en cambio climático, en pérdida de biodiversidad, en todo lo que es el excedente de nitrógeno y fósforo y en el cambio de uso de suelo. Y todos estos elementos que vemos en el exterior de los límites planetarios, nosotros desde nuestro modelo productivo y de consumo los estamos sobrepasando y estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida. Y por ende tenemos que llegar a vivir en este lugar justo y seguro para la humanidad, que en este caso se conoce como la economía de la dona, en la que además de no sobrepasar estos límites planetarios, garantizamos que todas las personas tengan acceso a educación, salud, agua, ingresos, participación, empleo, con una visión de equidad social y de género y que sobre todo garantiza la dignidad de cada uno de nosotros. Antes de hablarles de economía circular, para mí es súper importante poner en contexto cómo veo la sostenibilidad. Entonces, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con el gráfico de la izquierda y ya muchos deben estar familiarizados con el de la derecha también, pero la mayoría de veces hablamos acerca del modelo de los tres pilares de la sostenibilidad y este modelo habla de una sostenibilidad débil porque no reconoce la jerarquía de nuestra dependencia ecológica de la naturaleza. Es decir, nuestra economía existe dentro de un contexto de nuestra sociedad y nuestra sociedad existe dentro de la naturaleza. No son tres contextos separados. Entonces, hablando de los tres elementos que mencionaba también Daniel, que es un gran colega y con él estamos trabajando en el Libro Blanco, hablamos acerca de estos tres elementos, bueno, además de todo el proceso preventivo dentro de la mariposa de economía circular. Para hablar acerca de una economía circular fuerte, tenemos que hablar de los tres elementos de la economía circular: el cierre de los ciclos, el estrechar o optimizar el uso de los recursos, es decir, hacer los ciclos más pequeños, y el ralentizar. ¿Qué quiere decir esto? Extender la vida útil, incluyendo evitar el consumo de productos. Para que tengamos una economía circular adecuada, no es suficiente cerrar el ciclo, es decir, no es suficiente que yo garantice que mi producto es reciclable. Tengo que garantizar que se recicle en sí. Entonces, reciclable no es igual a reciclado. Y además implica que tengo procesos que evalúan la eficiencia del uso de mis recursos, la eficacia del uso de mis recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy utilizando el material más adecuado en la naturaleza, en el mercado, para el producto que estoy generando y realmente está cumpliendo una función y una necesidad en la sociedad, no una necesidad artificial creada por nosotros, sino una necesidad real. Y esto es
quizás de los elementos más complejos de evaluar. Y finalmente que estoy utilizando estos materiales con una visión de ecodiseño que reduce la toxicidad de estos elementos, extiende la vida útil de los materiales y se encarga de que estos materiales a lo largo de su vida útil no creen daños en la naturaleza, por ejemplo, el sobreuso o la generación de contaminantes al aire. Ahora, dentro de la economía circular, la mayoría de veces nos enfocamos en el material, ¿no es cierto? Hablamos acerca de los materiales y ya les habló Dani del ecodiseño y del uso de menos tóxicos. Y a mí me gusta tener esta visión desde la gente, ¿no? Entonces, hablamos acerca del material, el ecodiseño, desde el proceso de venta, la conexión que tenemos nosotros como empresas y desde nuestro sector, y muchos de ustedes habrán escuchado del Círculo de Oro de Sinek, en el que habla acerca de que la mayoría de gente sabemos qué hacemos, pero menos gente sabe cómo y menos gente sabe por qué. Y ese por qué, esa clave de entender el por qué, también es clave en la economía circular, porque implica que cambiamos este chip en la mente de los ciudadanos y dejamos que la gente, en lugar de conectarse con nuestros productos como consumidores, se conecten como ciudadanos. Y los ciudadanos, y esto se ha estudiado mucho ya en psicología de consumo, cuando hablamos con ciudadanos, las respuestas son muy distintas o les preguntamos al ciudadano qué piensa o cómo va a comprar, que cuando le preguntamos a un consumidor. El consumidor está preocupado del precio, está preocupado de la experiencia de usuario, mientras que el ciudadano está preocupado de que garantice la vida de sus hijos, garantice agua limpia para el futuro, garantice aire limpio. Entonces, el regresar a esta visión desde la compra, la propuesta de valor y cómo nosotros como empresas estamos conectados con los productos y servicios que prestamos, es clave para que durante el uso la gente compre como ciudadano. En el proceso del cierre de ciclo ya no hablamos solamente de la disposición final, obviamente, sino hablamos acerca de los procesos de reuso y reparación, que en nuestro contexto implica el trabajar con otros actores, con trabajos que están en peligro de extinción, como costureros, zapateros, electromecánicos, y en los procesos de recirculación con el trabajo esencial que también ya mencionó Dani, que es los recicladores de base. Y a través de estos procesos de cierre hablamos acerca de menor extracción y excreción. Ahora, lo más importante de eso es reconocer que no solamente son los materiales, sino más bien cómo nos organizamos con todos estos actores y cómo respetamos la dignidad de cada uno de nosotros. Ahora, dentro de la economía circular tenemos diferentes herramientas que nos permiten evaluar a nivel organizacional, es decir, desde el enfoque de la estrategia de la empresa, a nivel del ecosistema de negocios, que nos permite evaluar el enfoque en la colaboración, el por qué y para qué, y a nivel sistémico los impactos socioecológicos que estamos teniendo. Ahora, desde la visión estratégica, quizás la herramienta más importante es el pensamiento de ciclo de vida. Y ojo que hablo de pensamiento, porque muchos de ustedes tal vez ya han escuchado del análisis de ciclo de vida, que es una herramienta muy importante, que inicialmente puede implicar un costo enorme en evaluación. Tal vez muchos de ustedes ya han hecho su huella de carbono, ya han evaluado las emisiones desde el Scope 1, 2 y 3, cuando hacen una evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el análisis de ciclo de vida nos permite una visión a lo largo de los procesos extractivos hacia la disposición final y preferiblemente además de los procesos de reuso y reciclaje con análisis multifuncionales. Esto implica que no solamente hablamos acerca de impactos directos, y en este caso por eso no se habla de cambio climático, como siempre hablamos acerca de todos los impactos del cambio climático, sino de emisiones directas de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que en el caso del análisis de ciclo de vida se habla de calentamiento global, los procesos de acidificación en el océano, la eutrofización por el excedente de
de uso de nitrógeno y fósforo, el daño a la capa de ozono, la creación de smog y en general el agotamiento de recursos, que es quizás el elemento clave del que hablamos dentro de la economía circular. Ahora, esta herramienta tienen dos recursos importantes a los que pueden acceder para pensar muchísimo más en este proceso. El uno es la introducción al pensamiento de ciclo de vida, que es un curso que lo está haciendo el Life Cycle Initiative. Les puse los links aquí, que seguramente se compartirá la presentación a posteriori. Entonces pueden simplemente hacer clic e inscribirse. Y otra herramienta importante es la herramienta que se llama OpenLCA. Esta herramienta sí requiere un entrenamiento técnico en su uso, pero es completamente abierta. Hay cursos gratuitos en línea y tienen bases de datos que les permitirán evaluar los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida de su producto o servicio y evaluar los impactos que muestra a la derecha. Ahora, antes de que se pongan a hacer un análisis de ciclo de vida, lo más importante es ustedes dibujar este ciclo de vida de su producto y evaluar en dónde estoy generando impactos, en dónde estoy generando residuos y por qué los estoy generando. Esto es un proceso de optimización y cómo puedo cambiar esa generación de residuos. Como mencionaba Dani con el ejemplo que presentó, hay muchísimas oportunidades, sobre todo en el sector de servicios, solamente con los impactos, que es quizás uno de los elementos de los que más se habla a nivel nacional, con los plásticos, de evaluar, ok, ¿cómo podría yo reducir la cantidad de empaques que estoy entregando? ¿Son absolutamente necesarios? ¿Qué función están cumpliendo? Y estas preguntas pequeñas pueden tener impactos ambientales y económicos enormes en su manera de proceder y también cómo se conectan los miembros de sus empresas con el objetivo de la empresa en sí. Otra herramienta importante y bastante útil es el Circular Design Guide. Esta herramienta fue diseñada por los diseñadores de IDEO, que son bastante famosos por el trabajo que hacen en Design Thinking, a la par de la Fundación de Ellen MacArthur, que es la organización realmente líder en publicación de recursos en economía circular. Entonces, el Circular Design Guide tiene algunos toolkits a los que pueden acceder. Yo les muestro solamente una herramienta que es un árbol de decisiones de cómo evaluar mis procesos. Entonces nos va preguntando, ¿es el material que uso es tóxico? Sí, y nos invita a preguntarnos cómo podría ser esto evitado. Si es que no es tóxico, ¿cómo podría hacer que estos materiales no terminen generándose como residuo? ¿Cómo podría encargarme de que sea un material regenerativo? Y bueno, vamos por el árbol de decisiones. Este ejercicio es muy útil hacerlo dentro de la organización. Otra herramienta bastante útil es también por Ellen MacArthur, que se llama Circulytics 2.0, para todos ustedes que manejen cualquier sistema ISO, cualquier proceso de certificación. Circulytics es una herramienta bastante parecida que además utiliza todo el análisis hasta financiero para evaluar la circularidad material y también económica que tiene sus procesos. Entonces, algo importante es que es gratuita. Y bueno, hace un mes terminó el proceso para ser certificado este año, pero pueden adelantarse, acceder a ella, empezar a explorar en dónde están y previo a que se termine el siguiente año de certificación, hacer su evaluación, evaluando todas sus operaciones. Otra herramienta bastante interesante que les recomiendo es esta página web, circularx.eu. Este es un proyecto de uno de mis promotores del doctorado. Mis promotoras es Nancy Boken. Ella hace experimentación en modelos de economía circular. Y algo clave que ella plantea es, ok, tal vez como empresa
no estamos listos para cambiar por completo, no sabemos todavía cómo van a reaccionar mi mercado. Hagamos pilotos. ¿Cómo hacemos los pilotos? Evaluando la deseabilidad, la sostenibilidad, la viabilidad y la viabilidad técnica de mi planteamiento circular. Entonces, este Canvas, que es libre, lo pueden utilizar justamente siguiendo las preguntas de cómo, cuál es la idea, cómo es sostenible, cómo generamos un nuevo modelo de negocio, sea a través de un nuevo servicio de reparación o de la servitización de un producto que entregaba anteriormente, y cómo realmente funciona el paso a paso de una implementación como esta para evaluar si es absolutamente viable, deseable, sostenible. Ahora, hablando de herramientas colaborativas y más desde el enfoque del ecosistema industrial, Dani mencionó algunos de estos procesos y bueno, yo quiero agregar cómo implementarlos. Estos cuatro elementos son clave para pasar más allá de la organización, el cómo colaboramos con organizaciones fuera de nuestras instalaciones. Entonces, por ejemplo, es una herramienta que evalúa, se llama los límites de la circularidad y habla acerca de cómo explorar los límites más allá de la identidad y lo organizacional, a cómo contratamos, ¿no es cierto? Cómo manejamos relaciones con nuestros stakeholders, los actores alrededor de nuestras organizaciones, los materiales y las actitudes y todos los skills que tenemos dentro de la empresa y los procesos y actividades que son necesarios para hacer una implementación. Entonces, por ejemplo, el hablar de la identidad y cómo manejamos el lenguaje dentro de nuestras empresas es cómo hablamos y hacemos en efecto y caminamos de esas palabras en el que equiparamos el beneficio al ambiente con el beneficio económico. Y esto implica, bueno, en Ecuador tenemos incluso la figura de las SASPIC o de las corporaciones de beneficio de interés colectivo, las empresas de beneficio de interés colectivo, que les invito a que revisen. Ustedes pueden establecerse como una empresa BIC. Y esto implica que toman en cuenta estos tres valores, no solamente el deber fiduciario se extiende desde el interés económico hacia el impacto social y ambiental. Después pasamos a lo que es las relaciones y los contactos, y esto significa evaluar cómo estamos colaborando a lo largo de nuestras cadenas de valor, creando una red de competitividad que permita generar valor a lo largo de esta cadena para todos. Un ejemplo interesante de esto es incluso la economía compartida, que también implica el uso de recursos de manera mucho más óptima en nuestra economía. Los materiales y todas las habilidades que tenemos como empresa implica, por ejemplo, adquirir nuevas competencias de remanufactura, de evaluar diseño circular, de crear colaboración. Y bueno, quizás uno de los elementos clave aquí es la remanufactura, que para muchos de los procesos de logística inversa van a ser clave el evaluar partes y piezas que podemos reinsertar en nuestro proceso productivo, que en muchos casos todavía están siendo descartados. Y finalmente hablamos acerca de procesos y actividades que tomamos a lo largo de nuestra cadena de valor y con los actores ahora ya ni siquiera hablamos acerca solo de cadenas de valor, sino de redes de valor, en la que también podemos colaborar con otros actores para promover el reuso, la reparación y remanufactura. Cada vez hay más proyectos a la par del trabajo que hacen recicladores de base, que además tiene un impacto social fuertísimo a nivel regional y a nivel mundial en realidad. Y también el fortalecer cadenas de valor que utilicen el trabajo de todos los trabajos que mencionaba que están en peligro de extinción.
Ahora, cuando hablamos acerca de la simbiosis industrial, quiero compartir algunos números. Este es uno de los parques industriales, parques ecoindustriales más famosos del mundo por la simbiosis que ha generado. Está en Dinamarca, se llama Kalundborg, y ha generado aproximadamente 310 millones de euros ahorrados desde 1997 que se estableció. Bueno, está establecido mucho antes de los 70, pero desde 1997 que se mantiene un récord de estos ahorros. Esto es porque se comparte energía, agua y materiales a lo largo de las cadenas de valor de todas estas empresas, que son lo que ustedes ven en movimiento. Han evitado 635,000 toneladas de CO2 por año, 3.6 millones de metros cúbicos de agua, 53 toneladas de dióxido de azufre, 100 gigawatts hora de energía, 87,000 toneladas de materiales evitados y en general mayor competitividad, ahorro de costos, innovación en los procesos, buena imagen corporativa y acceso a certificaciones para muchos de ellos. Y esto sin tomar en cuenta además los ahorros indirectos por la reducción de impacto sobre la salud humana y ecosistemas que se estima sobre los 14 millones de euros. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de economía de simbiosis industrial? Tenemos dos elementos importantes. La una es el intercambio de materiales a través de un espacio territorial compartido, como son los parques ecoindustriales que ven aquí en Kalundborg. Y estos, la herramienta más útil para poder implementarlos en realidad es que existan pequeños restaurantes, pequeños stands de hot dogs alrededor de estas empresas. ¿Por qué me río un poco y por qué es esto tan importante? Justo Mariam Chertow es una investigadora de Yale que lo que hace es investigar estos parques ecoindustriales y habla acerca de los parques como el de Dinamarca, como el de Puerto Rico, como el de Chicago, en donde existía mayor relaciones entre las empresas donde compartían espacios de recreación, porque en estos espacios es que las personas, los empresarios, los trabajadores de planta, los directores de investigación, se encontraban y decían, yo tengo este material, tal vez te puede servir, bueno, probemos, a mí me está generando demasiado calor, ¿por qué no me ves para acá? Tal vez me puede servir a mí. Y realmente la clave y la herramienta más importante en la simbiosis industrial está en hablar, en primero evaluar en dónde están mis pérdidas y desperdicios y encontrar estos nuevos usos, porque puede ser que se convierten en subproductos de mi misma cadena de valor y de la generación de un nuevo producto para mi mercado. Puede ser que se convierta en materia prima de otra empresa aledaña y que yo me convierta en un nuevo proveedor. Ahora, en Ecuador, como mencionaba Dani, existe una herramienta de simbiosis industrial que se llama simbiosisindustrialese.com, que les invito a que revisen. Pueden inscribirse y esta versión no necesariamente requiere que tengamos este espacio físico de los parques ecoindustriales, sino también habla acerca de un intercambio de materiales a través de saber que existen estos materiales y tal vez requiera algo de transporte. Todo lo que es logística inversa. ¿Y por qué hablamos de logística inversa? Y Dani también habló acerca de la responsabilidad del productor. Es porque se viene una regulación importante en la que la responsabilidad en efecto va a recaer sobre el productor, pero no podemos tener estos espacios en los que solamente las grandes empresas que tienen logística implementada sean los únicos que puedan cumplir con la regulación de logística inversa. Entonces, clave importante aquí es cómo están colaborando los gremios para hacer los procesos de recolección, hacer los procesos de inspección, recuperación, transformación, transporte y almacenamiento de, por ejemplo, envases o de los mismos materiales para que puedan entrar en los procesos de remanufactura. Y esta logística inversa sí requiere logística y eso significa recursos que son mucho mejor afrontados desde la visión de la competencia
o la cooperación con la competencia, es decir, trabajar dentro de gremios. Y sin lugar a dudas, tiene que tener un complemento de minería urbana, es decir, trabajar con recicladores, trabajar con los ciudadanos en la recuperación de estos materiales para que regresen en las mejores condiciones posibles a nuestros espacios de manufactura. Y en Ecuador implica muchas veces un proceso de exportación, además, porque tenemos muchos materiales que son importados. Ahora, esperamos que exista también un proceso de reacondicionamiento que pueda darse en el país, y existe una oportunidad enorme para evitar que todo tenga que nuevamente salir del país. Finalmente, otra herramienta importante y que más bien es un impacto de utilizar todas estas herramientas y de la colaboración y de las herramientas que hablaba externas, es que terminamos generando no solamente una simbiosis industrial, sino también una simbiosis urbana. Y esto implica que repensamos a la ciudad, repensamos la cohesión social, porque tenemos estos espacios de reuso compartidos, porque tenemos que replantear la ciudad para que podamos acceder a los servicios que estamos planteando. Vi que había algunas preguntas acerca de educación. El libro blanco, este es un gráfico del libro blanco, que es el capítulo 3, enfocado en el rol del ciudadano en consumo responsable y las condiciones habilitantes para que tome estas decisiones. Y sin lugar a dudas, tenemos que crear estas condiciones habilitantes desde la concientización, desde que exista política pública adecuada, desde que el default en nuestros procesos de servicio y de producción y de entrega del producto y empaque estén pensados circularmente. Es decir, no debería ya venir mi bebida con un sorbete, deberían preguntarme si necesito un sorbete, porque hay gente que en efecto los necesita por condiciones de salud, pero no todos los necesitamos. No todos necesitamos una nueva bolsa, no todos necesitamos el empaque completo. No todos necesitamos todos los elementos que vienen con un producto. Entonces, el trabajar con arquitectura de opciones va a generar mejores servicios y va a generar menor cantidad de residuos. Todo esto a lo largo de las 9 Rs, que bueno, no quiero repetir lo que mencionaba ya Dani con la mariposa, pero sí tener en cuenta que existe esta relación importante en la política pública que existe, que garantiza la producción sostenible. Las reglas son más claras para el sector productivo, un sector ciudadano, toda la sociedad civil, los ciudadanos, que tengan las herramientas para tomar mejores decisiones de consumo responsable y finalmente el reducir la generación de residuos. Para cerrar, quizás lo clave es empezar desde la casa, y por eso no me gusta nunca cerrar sin decir qué pueden hacer desde hoy. Adoptar una vida basura cero, fijarse en dónde generan residuos innecesarios, por qué los están generando, cómo pueden evitarlos, elegir productos duraderos, y esto es difícil, todavía en Ecuador se compite por precio. Poco a poco hay más mercados nicho que están mucho más abiertos a evaluar la compra de productos duraderos, pero necesitamos que el producto duradero sea la mejor opción. Arreglar, coser, surcir, pegar, arreglar todo lo que puedan es clave. Pongo con miles de estrellitas el no desperdiciar alimentos, porque mi investigación en economía circular y en cambio climático siempre llega a conclusiones similares de que el desperdicio de alimentos es este low hanging fruit, es esta oportunidad de muy bajo costo y de alto impacto que podemos tener. Y finalmente, y un poco más difícil, comenzar, pero les prometo que apenas comiencen no van a volver atrás, desde el compostar en casa. Con esto les agradezco y les invito a los GATS provinciales y municipales que nos estén escuchando este día,
al curso de Economía Circular para Servidores Públicos que estamos dando en esta primera edición del 7 de octubre al 3 de noviembre de este año. Es un curso gratuito auspiciado por la GIZ, el MPCI, la CAS, en la que varias personas que estuvimos construyendo el libro blanco vamos a estar dando este curso específico para revisar datos importantes de economía circular, hacer innovación circular, trabajar en diseño de proyectos internos. Entonces, espero nos puedan acompañar. Como mencionaba, esto es específicamente para GATS, municipales y provinciales, pero vamos a tener otras ediciones abiertas a otros públicos. Muchas gracias y les dejo mi handle de Twitter y también del proyecto en el que estoy trabajando en biología sintética, justamente para transformar, tener ecodiseño adecuado de ciclos biológicos. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de Melanie Valencia, experta en economía circular, por su tan valioso aporte sobre las múltiples herramientas que tenemos, ¿no?, para ya aterrizar de esto que hemos hablado sobre economía circular. También agradecemos a todos los participantes que se han venido uniendo a lo largo de este webinar de economía circular organizado por Grupo Acosta. No se olviden, para más información, seguirnos en nuestras redes, tanto en LinkedIn, Instagram y Facebook, o nuestra página web. También vemos que hay algunas inquietudes, no se preocupen, recuerden que al final de las presentaciones abriremos un espacio para las preguntas que puedan suscitarse. Con esto daremos paso a Cintia Rodríguez, directora de Ambiente, Cámara de Industrias y Producción. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Central del Ecuador, es magíster, cuenta con una maestría en Prevención y Gestión de Riesgos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ella posee estudios en gerencia de organizaciones empresariales, seguridad y salud en el trabajo, reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible en el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Junto con la Cámara de Industrias y Producción, ella es fundadora de la primera red empresarial de gestión de riesgos en Ecuador. Ella lidera la Comisión de Economía Circular en la Cámara, constituida este año, y desde el año 2013 es colaboradora de dicho gremio empresarial, en el cual actualmente se desempeñó como directora de Ambiente y Seguridad Industrial. Dicho esto, damos paso nuevamente a Cintia Rodríguez, que nos va a hablar sobre las ventajas competitivas de las industrias que aplican economía circular. Bueno, muchísimas gracias Vanessa y Marco por la gentil invitación al foro. De igual manera, buenas tardes con todos a quienes están conectados a esta sesión y a mis queridos colegas con quienes hemos compartido varios espacios sobre este tema. Bueno, vamos a conocer cuáles han sido las ventajas de la economía circular y la experiencia a nivel mundial y también alguna experiencia local respecto al tema. Vamos a ver. Bueno, todos conocemos cuáles son los beneficios de la economía circular, pero voy a hacer una breve reseña. Los beneficios ambientales están en primer lugar, que debe considerarse tanto a la entrada del proceso como a la salida. En la entrada del proceso tenemos beneficios ambientales en la reducción de extracción de materiales de energía, en la reducción del uso de materia prima y fuentes de energía como consumo de energía eléctrica y combustible. También hay beneficios económicos en la reducción de los costos asociados a la adquisición de materia prima y consumo energético y reducción de costos de contingencia en temas de abastecimiento de materia prima y también reducción de costos para cumplimiento de la normativa. Pero también hay beneficios al final del proceso, a la salida del proceso. Estos son la reducción de residuos y emisiones, el reuso de productos y materiales que pueden transformarse de residuo a recurso, también el uso de fuentes de energía renovable o que al final del proceso se pudo conseguir la neutralidad climática. Pueden salir del proceso subproductos que son biodegradables y también algunos beneficios económicos que trae consigo la economía circular, que es el ingreso por venta de subproductos industriales a través del uso de herramientas como la simbiosis industrial que nos describió Melanie, la reducción del costo por manejo y disposición de residuos, reducción de costos para el control de emisiones,
o la atracción de nuevas fuentes de financiamiento, ya sea de la banca o también de multilaterales que apoyan estos nuevos modelos de negocios circulares. Sin embargo, también hay beneficios transversales. ¿Qué son los beneficios sociales? ¿Y cuáles son estos nuevos empleos por el desarrollo de nuevas actividades y modelos de negocio? Fortalecimiento del tejido social por estas sinergias, de esta colaboración e intercambios entre diferentes actores, y el fortalecimiento de capacidades por el uso colectivo de productos y servicios. Y esto no tiene que ver solamente con la industria, sino también con la economía popular y solidaria, por ejemplo, con los recicladores de base. Ahora, una vez que hemos conocido los beneficios, vamos a ver cómo está la economía circular en el entorno internacional. Conocemos que hay 4 principales beneficios macro de la economía circular. Vamos a ver cómo está el comercio de los residuos industriales a nivel internacional y de Latinoamérica, cómo la economía circular es un dinamizador de la economía y el empleo, cómo se facilita el acceso a mercados y las oportunidades de financiamiento que tiene estos modelos de negocios circulares. En el entorno internacional vemos cómo la tasa de crecimiento anual va creciendo no solo a nivel mundial, sino también en Latinoamérica. Cada vez más hay los residuos se comercializan a nivel del mundo, ya sea que vamos a ver en las siguientes imágenes cómo van incrementándose las exportaciones de residuos industriales. Si comparamos el año 2000 con el año 2018, van incrementándose en su costo unitario, como si podemos revisar la siguiente lámina, como tanto las exportaciones como las importaciones van creciendo a lo largo de los años. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Si el residuo es un desecho o si el residuo es un recurso. Entonces, vemos que cada vez más hay diferentes intercambios comerciales en los residuos, especialmente en los países desarrollados, en que estos residuos se comercializan para en estos países generarles un valor agregado, procesarlos y transformarles en nuevos productos. Y también vemos, por otra parte, que la economía circular es un dinamizador de la economía y el empleo. Es una situación en la que ganamos todos. Este concepto ya ha sido adoptado hace varios años en Europa. En 2015, en algunos estudios que se realizaron, se estimaba que los ahorros producto de la economía circular eran aproximadamente 600.000 millones de euros para las empresas de la Unión Europea, lo que en ese momento equivalía al 8% de la facturación anual y que tenía el potencial de crear más de 580.000 puestos de trabajo. No obstante, en estudios ya más actualizados, por ejemplo, si tomamos como referencia el informe mundial de la OIT sobre sostenibilidad medioambiental con empleo en 2018, ya se estimó que al menos 4 millones de empleos podrían generarse como consecuencia de los esfuerzos de la economía circular. Y en este estudio se mencionaba también que 1 millón de empleos podrían generarse con las gestiones asociadas a la mitigación del cambio climático. Entonces, la economía circular tiene el desarrollo de generar nuevas áreas de empleo en todas las jerarquías. Adicionalmente, las nuevas carreras que se desarrollan en el tema de innovación en economía circular tienen el potencial también de generar nuevas áreas de trabajo y por consiguiente generar crecimiento económico. También vemos que la economía circular permite
acceder a los productos a diferentes mercados. Como conocemos, se está analizando algunas alianzas para ingreso a mercados como la Alianza del Pacífico en Ecuador. Entonces, China tiene políticas claras y la alianza en general que han promovido la economía circular como política pública. Y desde 2013 han lanzado varias estrategias para conseguir una economía circular en el mundo. Adicional a eso, recordemos que el Ecuador tiene suscrito un acuerdo con la Unión Europea y allá, como les comentaba, están avanzados en este proceso. Desde 2015 ya se han venido emitiendo paquetes de economía circular. Hay nuevas normas que se están emitiendo desde 2020 que, con el fin de posicionar a la Unión Europea como líder mundial en este tema. Tenemos el Pacto Verde que se suscribió en 2020 y que se construyó desde 2019, que busca la neutralidad climática para 2050, en el cual recoge medidas que regulan todo el ciclo del producto. Entonces, para asegurar que este producto se desarrolla de manera sostenible y se pretende controlar todas las etapas del proceso como fabricación, distribución, consumo, reciclado y la reutilización del producto. Adicional a eso, recordemos que la Unión Europea ya cuenta con un plan de acción de economía circular que busca diferentes estrategias, no solamente para los productos que se comercializan dentro de la Unión Europea, sino también para todos los productos que ingresan desde otros países hacia la Unión Europea. Y por otro lado, hay una presión más fuerte de los consumidores hacia productos sostenibles, especialmente en países como Finlandia y la Unión Europea en general. También la economía circular brinda oportunidades de acceso a financiamiento e inversión. Vemos cómo desde la Unión Europea inclusive hay un proyecto que se está manejando en Ecuador que proviene de fondos de la Unión Europea. Hay fondos estructurales y de inversión que superan los 5.500 millones de euros para temas de gestión de residuos. Hubo un proyecto en 2020 que se llamaba Horizonte 2020, que con 650 millones de euros que buscaba la financiación de investigación e innovación en torno al tema, y también un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas que financiaba proyectos como el reciclado. Y actualmente vemos que la Unión Europea tiene mucho interés de financiar proyectos especialmente para la pequeña y mediana empresa. Ahora quiero contarles un caso de éxito en el país que tiene que ver con algunos ejes que tienen que ver no solo con producción sostenible, sino también con economía circular. Por ejemplo, una empresa del sector forestal en Ecuador, conocimos recientemente la experiencia de que hacían el reemplazo de combustible. Entonces, la empresa aprovechaba ese potencial calorífico de los residuos producto de su actividad para reemplazar el combustible líquido que era búnker, utilizando esta biomasa que era el polvo de madera, para el ingreso en sus calderos. Entonces, producto de esto, se obtuvo un ahorro del 30% en este proceso. También han conseguido la reducción del consumo de energía eléctrica. Este es un tema que tiene que ver más con eficiencia energética. Entonces, con la colocación de arrancadores alternativos, iluminación tipo LED, sistema de control de encendido y apagado mediante horarios, etc. Y ahora, específicamente en torno al tema de economía circular, respecto a la reducción de materiales de embalaje y exportación,
han realizado nuevos diseños, lo que llamamos de ecodiseño de embalaje, con lo que redujeron el 41% del material plástico destinado para este fin. Podemos ver aquí los indicadores. Entonces, son importantes las reducciones y también esa empresa es certificada Punto Verde, entonces ha conseguido dentro de los indicadores una reducción del 41.95 del uso de recursos en determinados procesos. Y también el ahorro de materia prima, como podemos observar, en 2015 iniciaron con un ahorro de 9,000 metros cúbicos, sin embargo, en 2020 se multiplicó en 10 veces estos ahorros en el embalaje de pallets de madera y otros temas adicionales. Eso es lo que quería comentarles respecto a las ventajas competitivas. Quiero invitar a todos en que aportemos con nuestro granito de arena para desarrollar negocios circulares que aporten no solo a la reducción de residuos, sino también a la reducción del consumo de recursos. Todos somos actores importantes en el cuidado de este planeta que nos cobija, y estaré atenta por si tengan cualquier consulta adicional. Gracias. Muchas gracias, Cintia Rodríguez, por su valiosa participación. Vemos que la economía circular ya es una realidad que deberemos aplicar cada uno de nosotros, incluso a nivel de industrias, más que nada. Les hemos compartido por medio del chat también nuestros links por el cual nos pueden seguir en nuestras redes. Entonces, daremos paso ahora sí a las preguntas. Vamos a proceder primero con las preguntas que se encuentran en el chat. Y si es que alguien tiene una pregunta, por favor, les pedimos que levante la mano y les iremos nombrando para que puedan abrir su micrófono. Entonces, por favor, vamos a empezar con la pregunta estoy viendo aquí en el chat de Jimena León. Dice, buenas tardes, desde el sector educativo, ¿cómo deberíamos aplicar la economía circular? No sé si es que ahí nos podría dar soporte, por favor, Melanie. Claro, con mucho gusto. Bueno, en mi anterior vida yo manejaba la Oficina de Innovación y Sostenibilidad de la Universidad San Francisco de Quito, y creo que el sector educativo es quizás el que con menor esfuerzo puede tener el mayor impacto desde el cambio de currículum, obviamente, y de entender a la economía circular transversalmente, pero también hablando acerca de estrategias en escuelas y colegios. La principal forma de trabajar en el sector educativo, además de currículum, es con práctica. Es demostrando desde las escuelas, colegios y universidades que podemos tener esta transición a un sistema basura cero dentro de la universidad. Entonces, el trabajar en los procesos de reciclaje, el promover el reuso de la botella para rellenar su propia agua, el traer sus propios elementos, el tener un espacio de compostaje o de biogás, dependiendo de las posibilidades de la institución. Creo que muestra el compromiso y también aporta a que los estudiantes se apropien de estas ideas y las lleven a sus hogares, y esto tiene un efecto de verdad que es mucho más repetitivo y que se multiplica. Ahora, dentro de las escuelas de ingeniería, dentro de las escuelas de negocio, es clave hablar de economía circular, porque desde la ingeniería podemos justamente hablar de nuevos productos, de nuevos materiales incluso, y necesitamos un mayor esfuerzo para sacar esta innovación que existe en las universidades hacia el sector industrial. Entonces, sí, el cambio de currículum, la práctica, pero también la colaboración con la industria para que justamente exista esta transferencia tecnológica o creación, de acuerdo al conocimiento que también tiene la industria para traer a la academia, ¿no es cierto? Que es el conocer el mercado, el entender las necesidades de los ciudadanos. Entonces, quizás esos son los elementos más importantes. Las escuelas de negocio tienen que estar hablando de economía circular y tiene que verse no como una clase más, sino como un tema transversal y algo a lo que tenemos que aspirar y cumplir. Gracias. Muchas gracias, Melanie, por tu respuesta, experta en economía circular.
Vamos a dar paso a la pregunta de Juan Carlos Valenzuela. Él dice, a nivel nacional, ¿qué industrialización se está dando a las cenizas generadas en incineradores? No sé si es que tal vez ahí nos podría dar soporte el magíster Daniel Heredia. Claro, Vanessa, y muchísimas gracias por la pregunta. Realmente son temas puntuales y no podríamos hablar de una masificación de la industrialización de cenizas producidas en incineradores, porque también mucho depende del tipo de residuos que se incineren. Y obviamente también a la empresa que quiera hacer una industrialización de este residuo también le requiere una inversión inicial, pero ahí ojo que es una inversión que a futuro le va a generar muchísimo más ahorro. Les voy a poner un ejemplo. En el aeropuerto de Quito se cuenta con un incinerador para destruir ciertos materiales que se pueden considerar biopeligrosos, que provienen sobre todo de vuelos comerciales internacionales. Entonces, residuos de comida, por ejemplo, o elementos de un solo uso que se utilizan como utensilios para la provisión de comida. Ciertos elementos como papel y demás desperdicios que sacan de los aviones, ¿no? Entonces, la clasificación en la incineración es importante y obviamente de los residuos orgánicos, las cenizas que se producen luego de la incineración se los reutiliza como elementos para fertilización de jardineras o espacios verdes. Previo a ello, obviamente se tuvo que hacer un análisis de esas cenizas bajo la metodología Creative para determinar si efectivamente esas cenizas no representaban elementos de toxicidad o inflamabilidad, infecciosos, etcétera, ¿no? Desventaja en el país que no tenemos una normativa Creative propia, así que toca buscar normativas internacionales en las cuales acogerse, pero en función de esa inversión que se tuvo que hacer también con laboratorios internacionales, se pudo determinar que esas cenizas no son peligrosas y se pudo propender su reutilización. Lo mismo con la incineración de ciertos elementos, como les indiqué, nuestros plásticos o inclusive ciertos metales de un solo uso. Igualmente se hizo un análisis Creative de estas cenizas y al determinar que no son tóxicas ni peligrosas, se las reutilizaba o se las sigue reutilizando en procesos de construcción, por ejemplo, de mantenimiento de vías, de caminos, dentro del perímetro aeroportuario. Entonces, se lo puede hacer, o sea, es completamente factible, pero se necesita hacer estos análisis previos. Y depende mucho, como les decía, del residuo, y ahí resalto algo de la presentación de Melanie, que dentro del ecodiseño se debe propender a no utilizar o dejar de utilizar materiales tóxicos, porque eso hace que el producto que al final de cuentas termina siendo, tiene una disposición final, en este caso a través de procesos de incineración, tenga una mayor posibilidad de que ese otro residuo que se genera, que es la ceniza o la escoria, que también se le denomina, pueda, después de este análisis de calidad, de peligrosidad o toxicidad, si es que sale negativo, pueda ser reincorporado. Entonces, hay algunos, como les digo, espacios, y depende del tipo de materiales que se incineren, que perfectamente se pueden reincorporar en procesos de construcción, sobre todo, inclusive se los puede utilizar como parte de la mezcla para generar bloques de construcción, por ejemplo. Y en el caso de los orgánicos, pues son elementos que perfectamente se pueden reincorporar para fertilizar suelos. Entonces, depende de los análisis, depende del tipo de materiales, depende del ecodiseño justamente de los productos que se estarían incinerando. Pero bueno, al final de cuentas, como les había mencionado en la presentación y como lo establece también en el Libro Blanco de Economía Circular, los procesos de incineración, pues quedarán, la idea es que queden únicamente para y a la última de las opciones, ¿no? Porque también esto significa, ¿no? Una inversión también mucho más fuerte para poder también controlar las emisiones a la atmósfera, que esos gases estén libres de dioxinas y furanos, por ejemplo, que eso también es un tema complejo de tratar y lo mejor es prevenir la contaminación desde el ecodiseño. Muchas gracias al magíster Daniel Heredia, gestor de la economía circular. Tenemos otra pregunta de Tatiana Valverde. Dice, dentro del sector automotriz, consorcios y este tipo de empresas, ¿cómo podrían apegarse de una manera eficiente al modelo de economía circular? Ahí no sé, nos podrían dar el soporte a nuestros expertos. Si desean, puedo intervenir yo de manera breve y si desea complementarme alguien. Bueno, el sector automotriz es el que presenta uno de los mayores
retos en el tema de economía circular. Ya el Foro Económico Mundial ya ha desarrollado algunas iniciativas y justamente se desarrolló un foro sobre futuro circular para la industria automotriz y ahí llegaron a la conclusión de que este futuro no está garantizado. Según el Foro Económico Mundial, para que una industria automotriz se involucre en el tema de economía circular, tiene que cumplir con algunos factores. Por ejemplo, cómo se hace frente a esa problemática de la alta utilización de vehículos frente al uso, ¿no es cierto? Entonces, eso también la transformación de la red de distribución y mantenimiento en centros de recolección, la refabricación, el reciclaje y sobre todo que se utilicen materiales y combustibles circulares bajos en carbono. Entonces, sin duda, las industrias automotrices que se involucren en el tema de circularidad van a tener una mayor visibilidad en un mercado. Por eso es que esta iniciativa ha trabajado en diferentes fases, como diseñar una hoja de ruta, y hay excelentes ejemplos de industrias que ya la han apostado para establecer una agenda en torno a este tema. Hay iniciativas como The Road Ahead, que promueven políticas de circularidad en el sector automotriz, entre otros. Son más de 60 fabricantes a nivel mundial que ya se están involucrando en el tema. Muchas gracias, estimada Cintia Rodríguez, directora de Ambiente de la Cámara de Industrias y Producción. Vamos a pasar a la siguiente pregunta por Jorge Pilay. Siéntanse igual en la libertad de levantar la mano si es que alguien desea formular alguna pregunta. Jorge Pilay nos dice, buenas tardes, las empresas de telecomunicaciones generan cables de fibra óptica, muchas toneladas. ¿Habría algún proyecto que se pueda dar uso a la fibra que se generan e ingresan al ciclo de economía circular? Gracias. Ahí no sé si nos pueden dar un valioso aporte cada uno de nuestros expositores. Claro que sí, yo solo quería aportar a la pregunta del sector automotriz primero, y es que dentro del Libro Blanco de Economía Circular planteamos estrategias específicas para la venta de vehículos y la verdad es que hicimos una evaluación bastante amplia de todos los sectores de manufactura y de comercio, y finalmente el sector automotriz, por su tamaño, en manufactura no terminó siendo priorizado a nivel nacional, pero sí la venta de vehículos. ¿Y esto qué implica? Que existe una oportunidad gigantesca en cambiar los modelos de negocio en la venta de vehículos y la servicización de los vehículos, incluyendo una economía compartida. Entonces, les invito a que revisen el Libro Blanco de Economía Circular, como les mencionaba, tiene estrategias específicas y se lo pueden descargar de ecosistemascircular.org. Ya pongo el link en el chat. Con respecto a la fibra óptica, creo que Dani tiene una respuesta más específica, pero la verdad es que depende muchísimo de la composición del material. Estamos hablando, de lo que tengo entendido, de vidrio o sílica, y sí hay procesos de recuperación de este material. Entonces, valdría la pena evaluar el proceso, el impacto en recurso, agua, energía de la reformulación de este material, pero se tendría que hacer un análisis y creo que ese es el paso más importante. Dale. Gracias, Mel. Bueno, sí, es un tema un poco más complejo, pero de que existen opciones, existen opciones. Depende del material, pero algo importante para poder hacer una recuperación de la fibra óptica usada, ¿no? De la que puede ser residual, está en también el cuidado que se tenga del material, evitar que se triture y más bien favorecer el fraccionamiento. Ese fraccionamiento de la fibra óptica le puede hacer más susceptible de que sea reciclable. Y existen algunas tecnologías actuales que hacen que el material fraccionado de la fibra óptica se lo pueda incorporar ciertas resinas de plástico reciclado inclusive,
y generar una nueva fibra óptica, digamos, o sea, se la puede reutilizar para generar la misma fibra óptica con condiciones que las hacen menos susceptibles de convertirse en residuos. Entonces, es interesante porque se pueden ocupar los residuos de la misma fibra óptica, residuos de resinas plásticas, que conjugan para generar una nueva fibra óptica con mejores condiciones de durabilidad y evitando su trituración, que es lo que se lo hace complejo. Hay otros temas de que dentro de la parte del reciclaje hay que hacer unos ciertos procesos para eliminar la humedad de la fibra óptica. O sea, realmente sí es un proceso no muy sencillo de hacerlo, pero es totalmente factible. En la Unión Europea, como ustedes se imaginarán, sí se lo hace. Pero valga esta pregunta que nos hacen en el webinar, porque podría ser un elemento interesante a considerar dependiendo de la cantidad que se genere, pues como un elemento priorizado al que se le pueda dar mayor investigación y en un momento poderlo considerar dentro de una cadena de un sistema de gestión o dentro de una cadena de responsabilidad extendida del productor. Muchas gracias, Cintia y Melanie. No sé si tal vez Cintia podríamos aportar algo más. Bueno, quisiera aportar respecto a la consulta para el aprovechamiento de la ceniza, porque del tema de fibra óptica, la verdad que no conozco una experiencia del aprovechamiento a nivel nacional y más les podría referir alguna experiencia al respecto. En el tema de aprovechamiento de ceniza, una vez estuve haciendo un estudio sobre economía circular para el aprovechamiento de lodos industriales de una planta de tratamiento y ahí encontré importantes oportunidades de aprovechamiento de esta ceniza en el sector de la construcción, tal como le indicaba Daniel. Entonces, justamente lo utilizaban para la elaboración de bloques para la construcción, o sea, para la materia gris, y también hay la oportunidad de aprovechar otros tipos de ceniza para materiales de revestimiento de fachada ya con un proceso de horneado. Entonces, eso es lo que podría indicarles. Muchas gracias, Cintia. No sé si tal vez tendríamos alguna otra pregunta. Bueno, creo que al parecer no hay más preguntas. Agradecerles mucho a cada uno de ustedes que han participado, a nuestros ponentes por brindar todo el conocimiento y calidad de este webinar y agradecer mucho a Grupo Acosta a través de su CEO, Marco Acosta, que ha brindado este espacio para poder difundir toda la importancia de la economía circular. Que tengan una excelente tarde y no olviden que se les haría llegar el video sobre la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias. Gracias. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Un gusto. Buenas tardes. Gracias. Felicitaciones, gracias. Gracias a ustedes.